La diferencia entre aquellos que son constantemente manipulados y humillados por mentirosos y aquellos que los dominan completamente está en una verdad que separa a los fuertes de los débiles. Necesitas conocer las respuestas exactas. Napoleón Hill, el hombre que dedicó 2 décadas a entrevistar a más de 500 millonarios y descubrió los secretos del poder personal, reveló exactamente 5 respuestas que convierten cualquier confrontación con un mentiroso en tu victoria garantizada, y las dominarás todas en los próximos minutos. Si ya has sentido esa sensación devastadora de impotencia cuando alguien te mintió en la cara y te quedaste en silencio, si ya saliste de una conversación sabiendo que fuiste engañado pero sin poder probarlo, entonces necesitas entender que eso termina hoy. El problema no eras tú. Era que nadie nunca te enseñó cómo los verdaderos maestros del poder personal desenmascarar manipuladores e invertir completamente la dinámica de control. Napoleon Hill pasó décadas estudiando no solo cómo piensan las personas exitosas, sino cómo se protegen, cómo transforman intentos de manipulación en demostraciones de poder, cómo hacen que los mentirosos se rebelen solos, perdiendo toda credibilidad ante testigos. Lo primero que necesitas entender es que los mentirosos operan con patrones predecibles y explotan exactamente 3 debilidades: tu educación, tu tendencia a ser cortés y tu miedo a crear conflicto. Pero cuando dominas las 5 respuestas de Napoleon Hill que te enseñaré ahora, inviertes completamente esa dinámica en segundos. Te conviertes en aquel que controla la conversación, aquel que expone la verdad sin acusar a nadie, aquel que transforma a los mentirosos en evidencia contra sí mismos. Primera respuesta. Interesante. ¿Puedes repetir exactamente lo que acabas de decir? Esta pregunta simple es devastadora porque obliga al mentiroso a elegir entre 2 opciones imposibles. O repite la mentira exactamente igual, lo que es psicológicamente muy difícil porque las mentiras no tienen la consistencia de la verdad, o cambia algún detalle, revelando inmediatamente su deshonestidad. Piensa en la memoria como un archivo digital versus una pintura improvisada. Napoleon Hill descubrió que la mente humana tiene dificultad extrema para replicar información falsa con precisión. La verdad es como un archivo, estable, no cambia. Pero las mentiras son pinturas creadas en el momento. Dependen de la creatividad del momento. Cuando fuerzas una repetición inmediata, estás probando si es archivo o improvisación. Lo que hace esta respuesta aún más poderosa es su aparente inocencia. No estás acusando a nadie de mentir, simplemente estás pidiendo aclaración. Esto impide que el mentiroso se haga la víctima o desvíe la atención. No puede decir que está siendo agresivo, solo puede repetir. Y ahí es donde la mentira comienza a desmoronarse. Grandes líderes como Henry Ford y Thomas Edison usaban esta técnica constantemente en negociaciones. Cuando alguien presentaba números dudosos o hacía promesas vagas, simplemente pedían repetición. Era increíble cómo rápidamente la información comenzaba a cambiar, revelando la deshonestidad. Segunda respuesta. ¿Qué evidencia específica tienes para sustentar eso? Esta es el arma nuclear contra mentirosos, porque transforma la conversación de opinión a hechos. Los mentirosos adoran operar en el reino de las generalidades, las impresiones, las verdades vagas que no pueden ser verificadas. Pero cuando exiges evidencias específicas, los arrastras a un territorio donde ya no pueden esconderse. Es como arrastrar a alguien de las sombras hacia la luz de los focos. La belleza de esta respuesta es que obliga al mentiroso a elegir entre admitir que no tiene evidencias, destruyendo su credibilidad, o inventar evidencias que pueden ser fácilmente verificadas y desmentidas. De cualquier manera, tú ganas. Napoleon Hill observó que las personas verdaderamente exitosas siempre basan sus afirmaciones en hechos verificables. Nunca temen esta pregunta porque tienen datos reales para apoyar sus palabras. Los mentirosos, por otro lado, se sienten visiblemente incómodos cuando necesitan presentar evidencias concretas. Lo que estás haciendo aquí no es solo exponer una mentira específica, estás estableciendo un patrón.
Estás mostrando que operas en un nivel más alto de precisión y honestidad. Estás enviando un mensaje claro. Conmigo no puedes simplemente inventar cosas. Industriales como Andrew Carnegie usaban esta estrategia para desarmar competidores deshonestos en reuniones de negocios. Cuando alguien hacía alegaciones sobre capacidad de producción o recursos financieros, Carnegie simplemente pedía los números específicos. Era fascinante cómo rápidamente las personas cambiaban de tema o admitían que estaban estimando. Del mismo modo, empresarios latinoamericanos exitosos como Amancio Ortega aplicaban este principio en sus negociaciones, exigiendo siempre datos concretos antes de tomar decisiones importantes. Pero aquí es donde las cosas se vuelven verdaderamente interesantes. Mientras las dos primeras respuestas prueban la consistencia de la mentira, la tercera respuesta no ataca la mentira directamente. Ataca la credibilidad del mentiroso de forma mucho más sutil y devastadora. Tercera respuesta. Eso es fascinante. ¿Quién más está al tanto de esto? Esta pregunta es genial porque obliga al mentiroso a elegir entre expandir su red de deshonestidad, arriesgándose a ser desmentido por terceros, o admitir que su información es aislada y no verificable. Es una trampa psicológica perfecta. Imagina un castillo de naipes. Cuando alguien está diciendo la verdad, esta pregunta es fácil de responder. Pueden mencionar colegas, superiores, documentos, fuentes. Las personas honestas no tienen miedo de que otros confirmen sus palabras. Su verdad es una base sólida. Pero los mentirosos entran en pánico porque saben que cualquier verificación externa hará que su castillo de naipes se desplome. Lo que hace esta respuesta aún más efectiva es que demuestra interés genuino. Pareces querer saber más, expandir tu comprensión. El mentiroso no puede defenderse contra esto sin parecer defensivo y sospechoso. Se ve forzado a jugar el juego hasta el final. Napoleon Hill notó que grandes negociadores como J.P. Morgan siempre hacían esta pregunta cuando evaluaban oportunidades de inversión. ¿Quién más está involucrado? ¿Quién puede confirmar esas cifras? ¿Qué otras empresas están haciendo negocios similares? Era una forma de verificar la veracidad de la información sin acusar a nadie directamente de deshonestidad. La belleza de estas tres primeras respuestas es que funcionan en secuencia o de forma aislada. Cada una es una herramienta independiente de poder, pero juntas crean una defensa impenetrable contra la manipulación. Te conviertes en esa persona que los mentirosos aprenden a evitar, porque saben que contigo sus trucos no funcionan. Espera hasta descubrir lo que viene ahora. Estas tres respuestas son solo la base, como aprender los movimientos básicos del ajedrez. El verdadero poder, aquel que te transforma de defensor en conquistador, aquel que hace que los mentirosos se inclinen ante tu presencia, está en las dos respuestas finales que Napoleon Hill consideraba sus armas secretas. Estas dos últimas respuestas no solo exponen a los mentirosos, los destruyen psicológicamente. Invierten completamente la dinámica de poder, haciendo que te conviertas en quien controla no solo la conversación, sino la misma realidad de la situación. Son técnicas que los empresarios y líderes más poderosos de la historia usaban para nunca, jamás, permitir que alguien los manipulara. La cuarta respuesta revela la inconsistencia temporal que todo mentiroso lleva consigo. La quinta respuesta es devastadora porque convierte al propio mentiroso en evidencia contra sí mismo. Juntas, crean una transformación completa en la dinámica de poder que cambiará para siempre la forma en que eres percibido y respetado. Pero para entender cómo aplicar estas dos respuestas finales con máxima eficacia, primero necesitas comprender la psicología profunda detrás de la manipulación y cómo Napoleon Hill descubrió los puntos ciegos que todo mentiroso posee. Y ahora llegamos al momento que separa el conocimiento básico de la verdadera maestría. Ya dominas las tres primeras respuestas que Napoleon Hill identificó como esenciales para cualquier confrontación. Pero los grandes visionarios de 1900, la historia comprendieron algo más profundo. Existe un nivel de dominio que va mucho más allá de simplemente defenderse de los mentirosos.
Es el nivel que te transforma en aquel que otros respetan instintivamente. La diferencia entre aquellos que alcanzan la grandeza y aquellos que se conforman con la mediocridad no está solo en enfrentar los obstáculos, está en transformar esos obstáculos en trampolines hacia un poder inigualable. Respuesta 4. El poder de la perspectiva estratégica. Napoleon Hill observó algo fascinante en los grandes industriales de su época. Cuando Henry Ford enfrentó las mayores críticas sobre su línea de montaje, cuando Thomas Edison falló miles de veces antes de crear la bombilla eléctrica, cuando los hermanos Wright fueron ridiculizados por soñar con hacer volar al ser humano, todos ellos aplicaron la misma respuesta fundamental. No veían los problemas como problemas, los veían como información valiosa sobre el camino hacia el éxito. Era como si cada obstáculo fuera un GPS recalculando la ruta, no un bloqueo, sino una nueva dirección. La cuarta respuesta es esta. Cada obstáculo lleva dentro de sí la semilla de una oportunidad equivalente o mayor. Piensa en esto por un momento. Cuando enfrentas una resistencia, cuando alguien dice que es imposible, cuando las circunstancias parecen trabajar en tu contra, en ese exacto momento, estás recibiendo información privilegiada sobre dónde otros se rindieron. Estás descubriendo territorios inexplorados donde la competencia es menor y las recompensas son mayores. Conozco a un empresario mexicano que fue rechazado por 47 inversores, antes de encontrar al 48 que dijo sí. Cada no era una derrota, eran datos sobre cómo perfeccionar su presentación. El inversor número 48 financió una empresa que hoy vale miles de millones. Similar a como Carlos Slim construyó su imperio comenzando con pequeños negocios que otros consideraban demasiado arriesgados. Esta perspectiva no es solo filosófica, es estratégica. Los grandes empresarios de hoy, así como los visionarios del pasado estudiados por Napoleon Hill, desarrollaron la habilidad de transformar cada no en datos sobre cómo encontrar el sí definitivo. Pero aquí está el secreto que pocos comprenden. Esta perspectiva necesita ser cultivada deliberadamente. No sucede automáticamente. Es una disciplina mental que desarrollas a través de una práctica específica. Cada vez que enfrentes una dificultad, hazte 3 preguntas. ¿Qué oportunidad me está revelando esta situación? ¿Qué habilidad me está obligando a desarrollar esta experiencia? ¿Cómo puedo usar esta resistencia para hacerme más fuerte de lo que era antes? Estas preguntas reprograman tu mente para ver posibilidades donde otros ven solo problemas. Así es como desarrollas lo que Napoleon Hill denominaba mentalidad de abundancia, la capacidad de encontrar valor en cualquier circunstancia. Respuesta 5. La ley de la transmutación del miedo. Y llegamos a la respuesta más poderosa de todas, la respuesta que Napoleon Hill consideraba el diferencial definitivo entre aquellos que viven vidas extraordinarias y aquellos que permanecen en la zona de confort de la mediocridad. Esta quinta respuesta va más allá de enfrentar el miedo. Te enseña a usar el miedo como combustible para tu grandeza. Napoleon Hill descubrió algo revolucionario. El miedo y la emoción son químicamente idénticos en el cuerpo humano. La diferencia está solo en la interpretación que tu mente le da a la experiencia. Cuando sientes ese nudo en el estómago, esa aceleración del corazón, esa tensión, no estás sintiendo miedo, estás sintiendo poder puro esperando a ser dirigido. Es como cuando escuchas tu canción favorita en el estadio antes del partido decisivo. La misma sensación en el estómago puede ser terror o pura emoción. La diferencia radica únicamente en cómo eliges interpretar esa sensación. La quinta respuesta es: transforma la energía del miedo en la energía de la acción decisiva. Los grandes líderes que Napoleon Hill estudió no eran personas sin miedo. Eran personas que aprendieron a reconocer el miedo como una señal de que estaban en la dirección correcta. Cuando Ford estaba apostando todo en la producción en masa, cuando Edison estaba invirtiendo su reputación en cada experimento, cuando Carnegie estaba expandiendo sus negocios, más allá de todos los límites considerados seguros, todos ellos sintieron miedo, pero desarrollaron una habilidad que transformó sus vidas: la capacidad de interpretar el miedo como emoción,
como energía disponible, como combustible para la acción inmediata. Te explico cómo aplicar esto en la práctica. La próxima vez que sientas miedo ante una oportunidad, una decisión importante o un desafío significativo, haz una pausa por un momento. Respira profundo y dite a ti mismo: esta energía que estoy sintiendo es mi cuerpo preparándose para la grandeza. Esta es la sensación del crecimiento sucediendo. Recuerdo a un futbolista profesional que me dijo: antes de cada partido importante, siento el mismo nerviosismo, pero aprendí a interpretarlo como: mi cuerpo se está preparando para el máximo rendimiento. Igual que Lionel Messi, quien confesó que aún siente mariposas en el estómago antes de los grandes partidos, pero las usa como combustible para su excelencia. Entonces utiliza esa energía de inmediato. No esperes a que el miedo se vaya. Canaliza esa energía hacia la acción que sabes que necesitas emprender. Así es como transformas lo que paraliza a la mayoría de las personas en lo que te impulsa hacia adelante. Napoleon Hill llamaba a esto transmutación, la habilidad alquímica de transformar una energía en otra. Y cuando dominas esta habilidad, no hay límite para lo que puedes conquistar. Y ahora llegamos al momento que lo cambia todo. Acabas de dominar exactamente lo que Napoleon Hill prometió al inicio. Las 5 respuestas que separan a quienes son constantemente manipulados de quienes dominan por completo cualquier confrontación con mentirosos. Ahora posees algo que la mayoría de las personas nunca tendrá: el arsenal completo de respuestas que los verdaderos visionarios usan para transformar cualquier situación en oportunidad de crecimiento. Tienes la primera respuesta: el coraje de enfrentar lo que es difícil. La segunda: la persistencia estratégica que transforma obstáculos en escalones. La tercera: la confianza inquebrantable en tu capacidad de adaptación y crecimiento. La cuarta: la perspectiva que encuentra oportunidades donde otros ven solo problemas. Y la quinta: la maestría de transformar miedo en combustible para la acción. Este no es solo conocimiento teórico. Es un sistema probado por décadas de investigación de Napoleon Hill y validado por generaciones de personas que pasaron de la mediocridad a la excelencia. Pero aquí está la verdad que Napoleon Hill descubrió en sus 2 décadas de investigación y que puede cambiarlo todo para ti. Conocimiento sin aplicación es solo entretenimiento. La diferencia entre quién eres hoy y quién serás dentro de 6 meses no será determinada por lo que aprendiste aquí, sino por cuántas veces hayas aplicado estas 5 respuestas en tu vida real. Los grandes visionarios que Napoleon Hill estudió tenían una característica en común: no esperaban hasta sentirse listos, no posponían hasta tener todas las respuestas, aplicaban lo que aprendían de inmediato, incluso de forma imperfecta, porque entendían que la acción imperfecta siempre es superior a la perfección paralizada. Cada uno de estos 5 pilares se fortalece a través de la práctica. Cada vez que eliges enfrentar en lugar de evitar, cada vez que persistes en lugar de rendirte, cada vez que confías en lugar de dudar, cada vez que encuentras oportunidad en lugar de problema, cada vez que actúas en lugar de vacilar, estás construyendo el carácter que transforma sueños en realidad. Y aquí está lo que más me emociona. No necesitas esperar grandes oportunidades para comenzar. Puedes empezar hoy, en este momento, con la próxima pequeña decisión que necesitas tomar. Puede ser hacer esa llamada que estás posponiendo, comenzar ese proyecto que tienes guardado, o simplemente enfrentar de manera diferente el próximo desafío que se presente. La grandeza no es una cuestión de circunstancias extraordinarias, es una cuestión de respuestas extraordinarias a circunstancias comunes. Y ahora tienes esas respuestas. Napoleon Hill pasó más de 20 años de su vida estudiando los secretos del éxito, porque creía profundamente que cada persona tiene el potencial de crear una vida extraordinaria. No hizo esta investigación para crear una élite de privilegiados, lo hizo para que personas como tú pudieran acceder a los mismos principios que transformaron a pobres en millonarios, a desconocidos en líderes, a soñadores en realizadores. Su momento de decisión. Y ahora llegamos al momento más importante de todo este proceso. El momento en que decides no solo absorber esta información, sino convertirte en alguien que la vive. Porque la verdad es esta:
Puedes ver 1000 videos sobre natación, puedes leer cientos de libros sobre técnicas, puedes estudiar la teoría durante años, pero solo te conviertes en nadador cuando te metes al agua. De la misma manera, solo te conviertes en alguien que domina estas 5 respuestas cuando empiezas a aplicarlas en tu realidad, con tus desafíos, tus oportunidades, tus circunstancias únicas. La pregunta que Napoleon Hill hacía a cada persona que mentoreaba era simple, pero transformadora. ¿Qué acción vas a tomar hoy que te demuestre a ti mismo que eres diferente? Esta pregunta no es retórica. Es una invitación para que salgas de este momento transformado, no solo informado. Quizás sea finalmente abrir ese negocio que has estado planeando. Quizás sea tener esa conversación difícil que estás evitando. Quizás sea apuntarte a ese curso, hacer ese viaje, o simplemente cambiar la forma en que respondes a las pequeñas presiones del día a día. Lo que importa no es el tamaño de la acción, sino la calidad de la decisión detrás de ella. Cuando actúas con base en lo que aprendiste, cuando aplicas conscientemente una de estas 5 respuestas en tu vida real, sales de la categoría de persona que consume contenido y entras en la categoría de persona que crea resultados. Y aquí está algo que solo descubrimos cuando comenzamos a aplicar estos principios. Cada acción basada en estas respuestas genera una confianza que ninguna teoría puede proporcionar. Es la confianza que viene de saber que tienes herramientas probadas para enfrentar cualquier situación que la vida te presente. Si reconoces el poder transformador de estas 5 respuestas de Napoleon Hill, si quieres continuar desarrollando esa mentalidad que separa a los fuertes de los débiles, suscríbete al canal, porque quien domina estas técnicas nunca más acepta ser manipulado. Y eso es solo el comienzo de un viaje que puede literalmente cambiar las dinámicas de poder en tu vida. Y en los comentarios, quiero que hagas más que simplemente ver el vídeo. Cuéntame cuál de estas 5 respuestas vas a aplicar primero. ¿Qué situación de tu vida piensas transformar usando estas técnicas? Porque cuando te comprometes públicamente con tu transformación, ya has comenzado a aplicar el poder que Napoleon Hill descubrió en las personas más exitosas de la historia. Recuerda, ahora posees lo que Napoleon Hill consideraba el tesoro más valioso del mundo. Las 5 respuestas exactas que te transforman de alguien que es manipulado en alguien que domina completamente cualquier confrontación. No dejes ese tesoro guardado. Úsalo. Vívelo. Conviértete en esa persona que los mentirosos aprenden a evitar. Porque el mundo no necesita una persona más que conozca estas técnicas. El mundo necesita una persona más que las domine en la práctica. Y esa persona puede ser tú, comenzando con el próximo mentiroso que trate de engañarte.